¿Qué tal? Bienvenidos. Pasan de las 9 de la noche y comenzamos esta aventura con Puerto Seguro, que es Esto es Noticias, donde conversaremos, analizaremos y, ¿por qué no?, nos reiremos de lo que ocurre en la actualidad nacional. Saludamos de inmediato a Sergio Campos, periodista. Hola, de ¿qué tal? Radio Cooperativa, conductor, voz emblemática y parte de nuestra alianza con la radio. Ya, pues, muchas gracias por la invitación y creo que aquí con estos contertulios vamos a tener una buena conversación con un conductor también de lujo. Muchas gracias, Sergio. Viene de los amigos, otro amigo mío, amigo, de verdad. Marco Moreno, analista político, cientista político y decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Pablo, mucho éxito, muy contento de estar aquí contigo nuevamente en un proyecto, esperamos que sea exitoso. Periodista, director de ellibero.cl, Eduardo Sepúlveda, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, mucho éxito también en este programa. Gracias por acompañarnos y creer en nosotros, por estar aquí ya desde el primer capítulo. Comentario destacado para ti durante el día de hoy, me lo vas a decir después de que conversemos estos titulares que son las propuestas de Esto es Noticia. Bueno, Piñera llegó hoy día al estadio Víctor Jara porque comenzó el proceso de regularización para inmigrantes. Fue recibido con una ovación al momento de ingresar al estadio. Hubo instantes en que no se dio abasto con la capacidad de atención. Se está trabajando también para que en regiones, en las diferentes gobernaciones, se empiece a dar también soluciones para los plazos que son perentorios, los que se van a ir cumpliendo. Primero aquellos que ingresaron dentro de estos 30 días como turistas, posteriormente a los de 90, para empezar a regularizar la inmigración. Y ahí está parte de lo que recibió Sebastián Piñera cuando llegó. Ahora, con esta medida, ¿podrá el gobierno ordenar la casa? Vamos a ver si eso, de alguna forma, también si los servicios públicos, los servicios estatales, van a poder solventar la cantidad de migrantes que se queden definitivamente acá. Bueno, el gobierno y la oposición no llegaron a acuerdo por el famoso protocolo del aborto que dictó el ministro Santelice, en el cual se daban las circunstancias, pero la oposición dice, ¿sabe qué? Si institucionalmente un centro asistencial no quiere hacer abortos terapéuticos, se le corta la plata desde el Estado. Entonces, en eso han estado conversando porque retiran este proyecto, algunos dicen para evitar la interpelación del ministro de Salud, pero en estos instantes, a esta hora se encuentran en punto muerto con respecto a lo que van a llegar con esta dictación de reglamento que viene a raíz de la ley, que son interpretaciones que se pueden ir de alguna manera dando. Y bueno, en La Moneda dieron por zanjada la designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina. Asumiría ya el miércoles, se acabó la discusión. Sin embargo, el Partido Comunista fue a la Contraloría y dijo, bueno, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Y en eso están. Y la compra del Lexus ha causado revuelo, ya se tomó la decisión, pero el presidente dijo, bueno, yo me sorprendí, no tenía idea que iba a comprar un auto de 70 millones. Y por lo tanto ahora van a entregar en comodato el auto personal de él como auto presidencial. El problema es que en 2010 va a tener restricciones, no sé cómo lo van a hacer ahí. Anda en Radio Patrulla o en Uber. ¿Hecho destacado para ti, Sergio Díaz? Bueno, lo del Estadio de Chile es bien importante porque son miles de personas que se encuentran en una situación irregular, muchos indocumentados, pero con plazos muy restringidos para hacer la presentación correspondiente. Lo que pasó esta mañana es solamente la inscripción para empezar el trámite. Ir a sacar números en el fondo. Claro, y lo que me llamó la atención fue el discurso del presidente de la República, que tú señalabas al comienzo, que fue ovacionado, pero al mismo tiempo volvió a la homologación entre aquellos que migran por razones económicas y mencionó a los delincuentes, a los narcotraficantes, a aquellos que cometen delitos. Y esa situación ha hecho mucho ruido antes. Pero él dice que no son bienvenidos aquellos que no vienen a aportar al país. O sea, no los homologa, de alguna manera los discrimina en el sentido positivo de la palabra discriminar. Claro, pero esa situación también es que los pone al mismo nivel en un momento determinado y la gente eso le hace sentido negativo, digamos. Eduardo, ¿tu hecho destacado del día? Yo coincido con Sergio, creo que el aplauso de verdad es sorprendente. Yo no sé si, fíjate que cuando tú miras las caras de las autoridades del presidente, la intendenta, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, cuando van entrando al Estadio Chile, uno nota una cierta cara de tensión, porque se van a exponer a una audiencia grande que desconocen, ahí hay 3.000, 4.000 personas que no saben cómo van a reaccionar frente a esto. Este tipo de cosas masivas, uno nunca sabe cómo van a terminar. Y parte este aplauso y tú vas viendo cómo le empieza a cambiar la cara y esta cara de tensión al principio se convierte luego en una cara de alegría, el presidente se relaja, toma una guagua como la vemos ahí, le da un beso a la guagua. Eso también resulta bien porque a veces uno toma una guagua y la guagua se pone a llorar. Bueno, aquí esto salió todo bien y me parece que
Es un dato porque muchas veces uno piensa que cuando vienen estos procesos de regularización, uno supone a veces que los migrantes lo van a tomar a mal. Y aquí todo lo contrario, lo tomaron a bien. Y eso me parece que Pero es que ellos mismos salen de un limbo. No sé si también es el hecho destacado para ti, Marco. No, yo creo, o sea, sí es un hecho destacado pero yo agregaría el intento del gobierno por bajar la interpelación al ministro de Salud, ¿no? Intentando a través de una modificación al reglamento famoso, aquel de la despenalización del aborto en 3 causales, que terminó con el rechazo y la negativa de la oposición de retirar la interpelación va, y este intento del gobierno por buscar cierto consenso con la oposición, ¿no? Se parece diluir, ¿no? Lo que es complicado para un gobierno que tiene que manejar estas tensiones que se están produciendo. Hagamos lo siguiente, terminemos en migración y vamos a ir con el tema que tú nos acabas de proponer. Ahora, cuando uno ve, hay una situación que es bastante paradojal. Generalmente el inmigrante está en el país y al poco tiempo no quiere que ingresen más inmigrantes. Y aquí parte de ese proceso de regularización será justamente una forma de oficializar su estadía para evitar que vengan más inmigrantes. Entonces, ¿hasta qué punto va a poder el gobierno controlar la migración y que si esta regularización va a significar un cambio más allá de lo que son las leyes sociales, beneficios sociales para cada uno de los inmigrantes? ¿De qué manera se va a ir proyectando e influyendo políticamente? Piensa que en unos años más vamos a tener gente venida desde Venezuela que va a tener un voto favorable hacia un sector más que para el otro, probablemente. Bueno, de hecho, yo creo que eso explica las colas que habían desde las 8 de la noche del día antes, gente que se pasó toda la noche ahí, que durmió en la calle esperando, haciendo cola, porque querían ser los primeros en entrar. Yo creo que es exactamente lo que, por lo que tú dices, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué pasa si es que en algún minuto se arrepienten y se cierra esta posibilidad y este beneficio? Se calcula que son 300.000 las personas indocumentadas que están en Chile en este minuto, y probablemente la mayor parte de ellos cuanto antes va a querer estar regularizado y para ir ganando tiempo y para poder acceder efectivamente a los beneficios que les da el Estado. ¿Marco? Fíjate que los gobiernos de derecha en Europa han usado todo el tema de los migrantes como un factor para ganar votos digamos, no de los nacionales más que de los migrantes, ¿no? El tema de la migración se está convirtiendo en una situación de lo que podríamos llamar un voto temático, en donde este tema va a comenzar a ser un factor importante de las disputas políticas. Es interesante lo que tú dices respecto de si esto podría en algunos años más tener algún efecto electoral. Es probable que así lo sea, porque por el volumen, ¿no es cierto?, de inmigrantes que están llegando a Chile y donde las elecciones se ganan cada vez por un mayor o por un número de votantes, un margen reducido, podría ser un elemento importante. De hecho, esta oferta de la visa democrática que ofrece el gobierno, yo también la veo bajo un punto de vista político-ideológico. Vale decir, vengan acá quienes son opositores a la tendencia que yo no represento, o son favorables a mí. Entonces, ese peso específico que tú dices, hoy día puede valer más. Entonces, ¿hay cierta intencionalidad en esta visa democrática? Yo creo que efectivamente hay que leerlo de esa manera, no podemos descontextualizarlo respecto de lo que busca el gobierno. Evidentemente hay una agenda y esa agenda tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el 2020 tenemos una elección de gobernadores regionales y el 2021 elecciones parlamentarias y presidencial. Ese voto, el voto del inmigrante, va a ser importante y quien lo pastoree mejor, ¿no es cierto?, quien lo cautive mejor, evidentemente lo va a tener a su buen resguardo. Sergio, tú entrevistaste en la mañana al ministro Ampuero. Sí, el ministro Ampuero, frente a la pregunta del derecho a la inmigración, que es un factor muy importante. Esto fue a lo que nivel dijo. de... Tú le preguntaste, aquí está lo que tú le preguntaste, mira, lo que él dijo, robamos la cuña. Los chilenos quieren, y el gobierno asume esa responsabilidad, tener fronteras ordenadas. Porque mire, si usted entra en un país X, como el nuestro, 200.000 personas, 300.000 personas en un año, y que se quedan dentro del país, usted está importando prácticamente una ciudad del tamaño casi de Antofagasta, cada cierto tiempo, y usted tiene que darle dignidad a esas personas que llegan. No se acaba el tema cuando usted dice, bueno, venga el que quiera. Eso no puede ser un principio. Él habla, en el fondo lo que uno ve es que habla de la capacidad del Estado para poder recibir. O sea, que Claro. la casa a veces queda chica. Ahora, el problema es que las dificultades que se presentan a las personas que vienen de afuera son las dificultades también que se presentan a muchos chilenos. Aquí tenemos un 12% de pobreza en Chile y esa pobreza está asociada a la falta de beneficios de tipo social, con jubilaciones precarias si es que las tienen, con salud precaria, ¿no?, con educación precaria. O sea, ese fenómeno no es un fenómeno que se produzca por la llegada de los inmigrantes. Y el otro fenómeno que me parece importante es que Naciones Unidas establece claramente el derecho a la migración. Por lo tanto, los países tienen que asumir
ese como un problema que es de la caracterización global. Y la señora Merkel, que es un gobierno de centro derecha en Alemania, lo ha asumido plenamente. Se ha creado dificultades, incluso políticas internas, pero ella, con un sentido humanitario, ha enfrentado ese problema con mucha entereza. Pero, a ver, nosotros, Marco, estamos regidos por una ley de extranjería, no una ley de migración. Por lo tanto, es una ley que se hizo bajo otra lógica, bajo el gobierno militar, la dictadura del año 74, 75, en donde era otra la mirada de ver quién entraba al país, en donde no se le esperaba. Pero, Sergio dice, es un derecho humano, pero también es un derecho de un país ver hasta cuánto puede recibir o simplemente está obligado a recibir a todos porque es un derecho humano la migración. Lo que pasa es que cuando se diseñó esta legislación, las personas que ingresaban a Chile eran insignificantes, digamos, no sé qué querría venir a Chile en esos años, pero evidentemente el número de personas que querían venir a Chile no era importante, y cuando el volumen, ¿no es cierto?, de inmigrantes crece en la década del 90 y a partir fundamentalmente de los años 2000, evidentemente esa legislación no está adecuada para enfrentar un problema, ¿no? Ahora, el problema no se soluciona solo, y en esto concuerdo con Sergio, con un tema de legislación, ¿no? Se requiere de avanzar en otras cuestiones que tienen que ver efectivamente con el tema de los derechos, tienen que ver, ¿no es cierto?, cómo se atiende ese migrante, pero efectivamente yo creo que hay un poco de mito también respecto de que en algunos sectores de la población miran con cierto desprecio al inmigrante porque le está arrebatando las posibilidades de servicios sociales, por ejemplo, en los hospitales. Creo que hay algunos casos en que puede ser focalizado, pero no es la característica principal de lo que puede estar ocurriendo en el país. Eduardo, de alguna manera el gobierno ha tenido que salir a enfrentar una situación que no se enfrentó en el gobierno anterior. De hecho, el director de extranjería renunció en el momento que se dio cuenta que sus estudios, sus proyectos de leyes que entregó fueron ignorados. Entonces, la pregunta ¿es otro de los palitos que le deja un gobierno al otro para que lo pise? Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio. Enfrentar este tema es difícil y por eso que yo creo que no había sido fácil de enfrentar por otros gobiernos. Me quedo dando vuelta el número. Se dice que es más o menos 1 millón de personas de otros países que están en Chile, de inmigrantes recientes. Eso para el padrón electoral, Marco, es como el 5%. Imagínate lo que es el 5% en el padrón electoral. O sea, si tú logras tener y convencer y generar... Que fueran a votar. Que fueran a votar y que ellos finalmente, efectivamente, te pueden dar vuelta a la elección o te pueden dar vuelta a una elección parlamentaria, incluso una elección presidencial, porque somos un país de 18 millones, 1 millón es mucha gente. Y ahí está efectivamente el tema de qué es lo que le pasa a los chilenos con la migración. Yo creo que es un tema a estudiar. Me parece que uno escucha tantas cosas, ¿no? Uno escucha que a veces la élite es la que más le gusta la migración porque tiene mano de obra capacitada y relativamente barata y dócil, porque en el fondo son personas que quieren hacer la pega bien porque quieren quedarse y que más bien son los sectores populares donde hay menos gusto por la inmigración porque se disputan espacios. Yo creo que todavía estamos en el terreno de las conjeturas. Esa es una materia como para estudiar. Pero hay comunas en las cuales obviamente está más concentrada la población migrante y en las cuales efectivamente los colegios no dan abasto, efectivamente aumentó un 30% la demanda ya colapsada de los consultorios. Entonces, ¿esto va a ser un filtro a la cantidad o a la calidad de la gente que viene? ¿Y de qué manera, paralelamente, se va a tener que preparar el Estado, el gobierno que venga, para poder dar abasto con los servicios públicos que van requiriendo? Pero hay un dato que viene importante. De acuerdo con la misma información oficial, la escolaridad promedio de los migrantes es más elevada que el promedio de los chilenos. Entonces, además este es un país de migrantes. Llegaron los alemanes, llegaron de los Balcanes, en fin. Han llegado muchos migrantes a este país para conformar la nacionalidad. Ignacio Domeyko, por ejemplo, que fue rector de la Universidad de Chile, es un migrante. Andrés Bello era un migrante. Entonces, son elementos que deberían tener en consideración. El primer Campujen que llegó, que tú antepasado alemán. Sí, claro. Oye, y un dato más. La población chilena, en general los chilenos, nos estamos reproduciendo muy poco. Sí. Y nosotros queremos crecer, queremos que el país se siga desarrollando, necesitamos que este país esté habitado y yo creo que hoy día la inmigración es la buena noticia con respecto a la capacidad de crecer del país, de que seamos, si no, nos vamos a quedar estancados. La tasa de reemplazo. No estamos. Claro. Pero fíjate, Pablo, que los estudios muestran que los que son más críticos a los migrantes son los sectores bajos, de bajo poder económico y los sectores más altos. Allí se concentra el mayor rechazo, especialmente los sectores bajos porque, como tú decías, por la demanda de servicios. Y conviven con ellos,
No, Y para que- son en esos sectores. Oye, y donde para que convive. hablar de los abusos de aquellos que tienen estas verdaderas, estos CITES sobrepoblados con instalaciones eléctricas precarias, sacándoles plata, 80.000 pesos por vender Super 8 al mes gana algún migrante que está en un semáforo. Pausa y estamos de vuelta. Esto es Noticias, UCB Televisión. Bien, ya estamos de vuelta. Esto es Noticia y tengo algo que contarles. Por ejemplo, llegar a jugar con tu hijo, a almorzar un domingo con tu abuelo, con tu familia, con tu señora. O por ejemplo, que tus amigos te ayuden cuando tienes un problema, necesitas cambiarte de casa. Bueno, esas son las cosas que en la vida te hacen ser millonario. Loto, ya eres millonario por todo lo que disfrutas y tienes en la vida. Oye, hermanito, ¿quieres ser nuestro embajador? Le habrá Mira. dicho así o no. Polo, te necesito. Yo creo que, fíjate... Antiestético, nepotismo, o no es para tanto ninguna de las dos cosas. No, yo creo que todas las anteriores, pero fundamentalmente yo creo que el efecto tiene mayor sentido, fíjate, no en los que nos dedicamos a comentar, el análisis, sino que en la gente común y corriente, esa gente que tiene un hijo que no ha podido conseguir trabajo, un hermano y que dice, pucha, necesitaba una cuña, necesitaba una red para Un poder... pituto. Un pituto. ¿No? Y ven al presidente entonces que llegue y coloca a su hermano en un cargo, más allá, ¿no es cierto?, de si la persona cumple o no con las condiciones. Se ha hecho toda una apología de que Pablo Piñera es un experto, yo tengo mis dudas de que sea tan reconocido su expertise. Pero más allá de eso, yo creo que la conexión emocional con la gente tiene que ver con eso. O sea, a eso le agrega el tema del Lexus, te comienzas a tener un panorama en donde el presidente puede comenzar a ver erosionada su base de apoyo. Pero mira, después entramos en el tema del Lexus. Pero, a ver, ¿tiene capacidades Pablo Piñera? Son evidentes. Ha vivido en Argentina, o sea, no es una persona que por el solo hecho de ser hermano de esté en el lugar que está, o solo por el hecho de ser el hermano de, es el gran mérito o el punto que tiene a favor. Eduardo. Bueno, yo me puse a buscar aquí la definición de nepotismo, para que veamos, hablemos. Entonces, yo lo veo y saco la definición de Wikipedia. Dice, el nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. O sea, cuando ¿Tiene? técnicamente el nepotismo sería nombrar a alguien que no tenga mérito. Y ¿Tiene ahí entonces mérito la Pablo pregunta Piñera? es, ¿tiene mérito o no tiene mérito Pablo Piñera? Pero hay una cuestión que está antes que eso. Cuando Sebastián Piñera fue candidato presidencial, criticó duramente el hecho que hubiera familiares, parientes, hijos, hermanos, etcétera, en la administración pública por el solo hecho de ser familiar, a pesar que tenían la expertise para cumplir esa función. Y él consideró que eso era un tráfico de influencia y que era inaceptable. Entonces, ¿qué tiene que ver ese Sebastián Piñera con el Sebastián Piñera, presidente de la República, que nombra a su hermano embajador en Argentina? Esa es la inconsistencia que ha sido criticada en las últimas horas con mucha fuerza, especialmente en las redes sociales. Marcos, ¿tiene Claro. destino? Porque el Partido Comunista se fue a la Contraloría, asume pasado mañana, o sea, este miércoles, Pablo Piñera. Y va a presentar ahora durante Porque el hay día una mañana. gira. Claro. Que va el presidente Piñera a Argentina, tenía que haber un embajador allí porque Brasil. Viera Gallo renunció. Correcto. Entonces, Claro, pero ¿tiene destino este Bueno. requerimiento ante la Contraloría? Señalan abogados, expertos en derecho administrativo, que esto está en el filo, ¿no es cierto?, en el límite donde podría haber algún tipo de impugnación. Vamos a tener que ver qué es lo que señala la Contraloría al respecto, pero evidentemente lo legal respecto de la responsabilidad política es lo que está en discusión. Porque el contrafactual es qué hubiera pasado si la presidenta Michelle Bachelet hubiera nombrado a su hermana en una embajada. ¿Cuál habría sido la reacción de quienes hoy día están en el gobierno? Seguramente hubieran incendiado la pradera. O sea, eso es lo que se cuestiona, digamos, nombró ese al doble hijo. estándar. De la Dirección Sociocultural. Y mira cómo terminó. Y Lagos nombró a su yerno en la Corfo. Mira y- cómo terminó. Mira cómo terminó. O sea, esto... y en su minuto, Ricardo Lagos Escobar nombró a Ricardo Lagos Weber en la Direcon y también se armó un tremendo problema, una tremenda controversia por eso. Yo creo, mira, estrictamente, yo creo, si uno toma la definición, yo creo que no es nepotismo.
Yo creo que tampoco va a prosperar lo del Partido Comunista en la Contraloría porque la Constitución dice que las relaciones exteriores el presidente las lleva y casi que las lleva y no tiene que pedirle mucho permiso a nadie. Pero dicho eso, si bien no es un problema ni ético ni jurídico, yo creo que sí es estético. O sea, yo creo que estamos hoy día en un momento Hay que serlo y parecerlo. de la vida en que yo creo que ya la gente no lo acepta. Da lo mismo los méritos. Y va a haber que regular el tema, porque fíjate, cuando ocurrió esto en los Estados Unidos, el presidente Kennedy nombró a su hermano, Robert, digamos, Sí. como fiscal de la nación, generó tanto ruido que se legisló para que esto no volviera a ocurrir. Y de ahí en adelante ningún presidente más de los Estados Unidos puede nombrar a alguien, digamos, un hermano, un pariente cercano en cargos de dirección. Yo creo que en algún momento aquí, después de todo lo antecedente que estamos viendo sobre la mesa, vamos a tener que también enfrentar derechamente este tema. Porque si bien es cierto la Constitución no lo establece, la duda está respecto a lo que dicen la ley de base del Estado, ¿no? Que Sí. es lo que podría estar generando algún ruido desde el punto de vista legal en relación con el tema. Claro, además hay que agregar que lo de Kennedy que menciona el decano Marco Moreno, estamos hablando de 50 años y algo más atrás, ¿no? Claro. Y aquí en Chile esta situación ha adquirido otra dimensión, porque recuerden ustedes que la ley de probidad y transparencia que se discutió fue con bastante revuelo de cuáles eran los límites, las fronteras, ¿no? Y de que tenía que existir, digamos, una participación del Estado muy fuerte, muy dinámica, para que todo fuera transparente y esté regulado y no existan tráfico de influencia. Y esa situación entonces lleva a la opinión pública a otro estadio. Ya no es lo mismo que en el gobierno anterior, ni 2 gobiernos atrás, ni menos de hace 50 años. Pero Sergio, si la misma alta dirección pública es casi decorativa, porque finalmente va a llegar aquel que sea del partido del que está buscando, lo pueden declarar subrogante durante mucho tiempo y finalmente puede que no llegue el que calificó en alta dirección pública. Entonces, hay situaciones en las cuales se ven de otra manera, pero aquí es más evidente. Ahora, yo insisto y recojo tu opinión. Si es tan nepotismo, habiendo una persona que es con ciertas capacidades, que a lo mejor no tiene para qué ser experto, pero hay otros que han ido embajadores que nunca en su vida habían pisado el país al que llegaron. Bueno, el presidente de la República niega que sea un acto de nepotismo. Él lo eligió porque, bueno, era experto en una serie de materias relacionadas con la economía, tenía un currículum brillante y esa es la argumentación para nombrarlo en el cargo. Pero, sin embargo, no ha tenido experiencia ¿No ha habido diplomática. embajadores que no dominaban el idioma del país donde fueron, no hablaban inglés ni francés? Puede ser. Pero no eran hermanos del presidente. Si es ¿Ah? que no eran hermanos del presidente. Pero que por ese es el último eran más problema. ineptos. Sí, no, pero si lo que se discute no son las cualidades técnicas de la persona que es nombrada embajador, sino que el hecho político, como dice Eduardo, la cosa estética. Ese es el gran problema y te insisto, respecto de la percepción que se hace la gente de una decisión de este tipo. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Quizá la discusión abstracta y legal puede pasar, pero yo creo que la gente en la calle, los memes que tú ves en las redes sociales, y el presidente reacciona mucho por las redes sociales, cuidado que a lo mejor podría echar eventualmente pie atrás respecto a este tema, ¿eh? No está cerrado Claro, pero totalmente. yo creo que sería ya un desaire con Argentina. Yo creo que los más contentos con esto son los argentinos. O sea, imagínate, yo decía hoy día en la mañana, imagínate que a nosotros el presidente Trump nombrara a Melania Trump. Para Chile es casi como una buena noticia en el sentido en que llega una persona muy cercana al gobernante y por lo tanto tú sientes que va a Sí, tener por eso una línea directa. los argentinos dieron el beneplácito con cierta felicidad. Claro. Claro, pero mira, aquí hay una situación que yo recibí hoy día del decano Moreno, precisamente el barómetro de gobierno, donde se hace un estudio de las redes sociales, cuál es el comportamiento que tiene esa opinión pública que participa en ese estanco. Y allí hay con claridad meridiana una situación que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Los errores comunicacionales que ha cometido el gobierno con una serie de hechos. Este es uno de ellos. Está también la situación que se vivió con el ministro de Salud, por ejemplo, o con el ministro de Educación, ¿no? De los 3 condones, los hijos campeones y todo Sí. eso. Bueno, todas esas situaciones provocaron un conflicto comunicacional para el gobierno donde hay una cuestión estructural que al parecer no está funcionando de acuerdo con ese estudio que entrega esos antecedentes. Pero es que a veces lo comunicacional uno puede atribuirle cierta responsabilidad, pero a veces no tenéis nada que comunicar porque ya es tan evidente que cualquier estrategia comunicacional que tomes es simplemente para mañana. O sea, comunicacionalmente, ¿cómo puedes solucionar el problema de haber nombrado al hermano? ¿Qué otra fórmula tiene? Bueno, ¿para qué decir las varelicosas? Que eso, o sea, no resiste análisis y ¿qué hago ante esto? Esto es lo mismo que saber cómo reaccionar frente a un incendio que ya está declarado. Es que eso es lo que yo creo que en el caso de Polo Piñera ya no está el camino que estaba con Varela.
Varela pide perdón. Ayer en el Mercurio, él Sí. publica una tribuna y dice, mire, me equivoqué, fue una mala broma, un mal chiste, y tiene que explicar las razones por las cuales está en el cargo. Dice, yo quiero servir a mi país, etcétera, no tengo doble agenda. Pero eso es lo que yo creo que ya es tarde para que eso se pueda hacer con el caso del embajador Pablo Piñera, porque hacerlo ya sería casi un desaire con Argentina. Eso yo creo que ahí ya uno quedó metido en un Oye, callejón Pero es que, sin ¿sabes? salida. En su primer gobierno el presidente era muy sensible a las encuestas, ¿no? Y actuaba mucho por las encuestas. Ojo que en este segundo gobierno él ha demostrado una cierta debilidad por las redes sociales. Él ha interactuado mucho a través de las redes sociales, él se fija mucho en lo que está pasando en las redes sociales. Es su people meter. Lo del Lexus tiene que ver con eso, el retiro del ¿Pero tú Lexus. crees que él estaba enterado? Yo creo que sí. ¿Tú crees? O sea, pero ¿por qué no? Si era el auto, digamos, del presidente de la República, ¿no? Pero Marco, tú no le haces ni cambio de aceite a tu auto y el presidente va a saber qué auto le van a comprar. Ahora, Pero cuando a él le compran el auto Oye, a en propósito- la facultad, le preguntan si le gusta la marca, el modelo y todo eso. Auto alemán le pone la facultad. Oye, pero esto de las redes sociales que tú hacías presente del presidente Piñera, esto no es nuevo. O sea, Macri lo usó en su candidatura y eso le dio la potencia para posicionarse y ser presidente de Argentina. Donald Trump hizo exactamente lo mismo en contravención, digamos, de lo tradicional que eran los medios de comunicación, la radio, la televisión y la prensa escrita. Él se guió por el conducto hacia la opinión pública de las redes sociales. Bueno, si el people meter más doméstico que uno tiene. Oye, se fijaron que hay una marca de condones que lanzó una campaña a raíz de las badelicosas. Entonces, ironizó sobre los dichos de Varela. Mira, aquí está. ¿Ah? Súbelo un poquito, que está más abajo. ¿Ah? Mira, lo dijo Cooperativa. ¿Ah? Ahí está. La marca de preservativos Durex lanzó esta campaña. ¿Ah? Educación sexual por un Chile protegido y menos cartucho. ¿Ah? Entonces dice acá, PAC, hijo e ministro para conservadores doble estándar. Esa es la publicidad. Y aparece el ministro sosteniendo no, la y aparece la Exactamente, el banderita, ministro. aparece la banderita, mira. La banderita, Claro. las manos, PAC e hijo para ministros conservadores doble estándar. Eso es la rapidez. Pero Había quedado dando bote esa pelota. había que quedando echarla bote. dentro del arco, ¿no? Ajá. Uno lo esperaba de una marca de telefónica. Pero tú sabes que estas cosas finalmente, que uno las puede tomar a la broma, van mellando y dañando la imagen de una persona. Oye, o al revés. O al revés. Mira, ojo con esto, porque esto puede tener una doble vuelta. Si hoy día uno, además, las redes sociales, todo es tan rápido. Porque una cosa es eso, sí, ya. Probablemente la élite, los periodistas, todos nosotros hicimos una mirada súper crítica de lo que fue el desempeño de Gerardo Varela. Pero uno dice, bueno, y la gente, en una de esas, el ministro Choro, buena onda, le compra condones a los hijos. A lo mejor eso te abre una dimensión en que se empieza a convertir en estos personajes más como de culto, ¿no? Ya me imagino al The Clinic tomándolo, ¿no? En una portada. Lo va a hacer muy conocido y le abre una dimensión, entre comillas, que también puede ser vista como Pero una el pregunta, ministro buena onda. Él pidió perdón a través de una columna porque yo creo que tiene una instrucción de no aparecer más, digamos, en entrevistas ni con periodistas, digamos. Creo que hay un intento por blindarlo. El que se ríe no sale en la foto. Claro, por eso tengo un intento por blindarlo porque se sabe que su locuacidad puede jugarle en contra, ¿no? Pero dime una cosa, este tipo de hechos, que son autogoles, que de alguna manera revuelven el gallinero sin necesidad, ¿pueden marcar o definir la permanencia de un ministro, de un subsecretario en el gabinete? En el caso de él que no tiene apoyo político ni tiene partidos políticos detrás, sí. Puede jugarle en contra, porque depende solo de la voluntad del presidente. Pero si el presidente dice, entre este que me provoca problemas y este que es más calladito, me quedo con el calladito. Así que... Ahora, esta es una sucesión de hechos, porque además una marcha multitudinaria Sí, de los además. estudiantes en Santiago y en región. Entonces hay que examinar si eso tiene peso para lo que viene en el destino del ministro en el Gabinete de Educación. Y a propósito de la marcha del devenir del ministro, ¿es tan noticia una marcha hoy día? No, es que, ¿sabes, Pablo? Eso lo tapó el diputado Urrutia. Yo creo que el ministro Varela le rinde velitas todos No, pero los hablemos días al en serio. diputado Urrutia. No, porque se cambió el eje de la agenda de la noticia. Sí. La noticia pasó a ser, ¿no es cierto?, la interpelación de Urrutia y las reacciones de la diputada Pamela Giles. Eso fue lo que tomó la agenda el día jueves. La marcha desapareció. La De marcha, acuerdo, es ¿y verdad. sabes por qué? Porque un poco por lo que dices tú, porque yo creo que si las movilizaciones hoy día no adoptan una fórmula, un sistema, una estética, lo que tú quieras, un discurso, un relato lo que yo preguntaba. distinto, exactamente, no van a tener, o sea, te lo va a tapar un incidente, un chascarro, ¿no? Una especie de salida de libreto. Ya no es noticia. Entonces, La única noticia la es que era la marcha- primera marcha estudiantil en el gobierno de Piñera. Y como me dijo una amiga por ahí, la noticia de la marcha en contra de la AFP
también fue la primera de la marcha Piñera, pero si yo tomo las imágenes del año pasado, las muestro, es exactamente lo mismo. No hay novedad. No hay novedad en la marcha, no hay novedad, pero sí en la demanda tampoco la tiene. Bueno, pausa, ya estamos de vuelta, esto es Noticias, esto es UCB Televisión. Ya está de vuelta, esto es Noticias UCB Televisión. Marco, se le está yendo gente al estadio, ¿eh? Eso le dijeron a la democracia cristiana, ¿ah? Cuando se vio ahora este fin de semana ya la renuncia oficial de Soledad Alvear. Se espera 50 renuncias más de personeros. Jorge Burgos dijo que no se iba. ¿Y en qué queda la democracia cristiana? Porque antes de esta renuncia ya había comenzado, y es evidente, perder relevancia. Entonces, ¿en qué queda hoy día la democracia cristiana? ¿En qué se va a convertir? Lo que pasa es que si el proyecto es una democracia cristiana, o la idea es una democracia cristiana de 35 puntos como lo era en la década de los 90, eso definitivamente no es posible. Ya la democracia cristiana o el movimiento humanista cristiano nunca van a llegar a ese tipo de votación. En segundo lugar, si a lo que aspiran es al mundo católico, ese mundo católico ya está representado. El mundo católico de derecha está en la UDI y el otro mundo católico más progresista, que cada vez menos, porque la iglesia se ha ido reduciendo en su influencia, vamos a ver quién la representa. Pero esta idea un poquito vieja, lo comentábamos antes, del humanismo cristiano, uno dice, ¿qué es lo que es eso y a qué moviliza eso? Entonces, yo creo que efectivamente hay un problema de diagnóstico, un error serio de diagnóstico, de no entender un poco en qué está pensando la gente, en qué está pensando el país, como para intentar levantar un movimiento de estas características. Yo creo que es un error de Soledad Alvear y Guterres Martínez. ¿Haberse ido del partido o la idea de instalar un movimiento? ¿Cuál es el error? ¿O las dos? Las dos, sí. Haberse ido del partido, porque lo que dice Burgos es que hay que dar la pelea de dentro. Y segundo, no hay espacio para ese movimiento, creo yo, humanista cristiano. No lo veo, Ahora, sencillamente. ayer si uno leía la entrevista de Soledad Alvear, era declaración de buenas intenciones, que si yo las tomaba y las ponía otro titular y otro personero eran exactamente iguales. Queremos un partido cercano a la gente, que nazca desde la necesidad humana, donde todos seamos un colectivo, donde el individualismo quede detrás. Yo le pongo arriba declaración de principio de cualquier movimiento y es exactamente lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiere en este aspecto Soledad Alvear? Porque dijo que nunca iba a criticar, no esperó una crítica de mí a la democracia cristiana. ¿Qué es lo que quiere? O sea, un sueño, un movimiento que a lo mejor no llega a nada y que en puras buenas intenciones, como un partido de hombres buenos integrado por ella y por su marido, Gutenberg. Yo creo que esta es la expresión de una crisis muy profunda y que aquí se manifiesta, digamos, como un volcán que explota con la democracia cristiana. Pero ya viene el fracaso electoral que tuvo la nueva mayoría en la última elección parlamentaria, en la elección presidencial también. Pero todos los partidos de la nueva mayoría tienen un trasfondo que es muy grave. No tienen expresión juvenil. O sea, ¿cuál es el futuro que van a tener? Porque si uno examina, por ejemplo, todos los movimientos que existen, los 14 que forman parte del Frente Amplio, en alguna medida son hijos de la nueva mayoría. De ahí vienen. Son hijos de quienes fueron dirigentes en ese lugar. Yo conozco demócratas cristianos, conozco socialistas. Que es la crítica que le hizo una vez Michelle Bachelet. Claro, que tiene hasta comunistas, que tienen hijos que forman parte de algunos movimientos que hoy día integran la pléyade de 14 grupos del Frente Amplio. Entonces, la crisis es mucho más profunda. Yo digo, bueno, ¿qué van a hacer los partidos en el futuro? ¿De dónde van a sacar la renovación dentro de porque la renovación ya no la hicieron? Teniendo en cuenta que cada vez pesan menos. O sea, claro, pesas menos por un volumen de votos, por tu porcentaje de arrastre, y pesas menos por una situación que ya los partidos están absolutamente desprestigiados. Sabemos que es necesario para la democracia, pero yo creo que si le preguntamos a la gente en la calle, no lo consideran necesario para la democracia tampoco. Claro, exactamente, y esto da cuenta además de que el fin, a mi juicio, y los que seguimos la política desde hace tiempo, el fin de todas estas castas que había, ¿no? Esto para mí... Ya vendrán otras. Sí, la salida de Soledad Alvear y Gutenberg es como lo último atisbos que quedan del elwinismo, ¿no? De un Patricio Elwin, se va Mariana, se muere un Patricio, se va Mariana con un grupo de gente, y luego Gutenberg Martínez y la Soledad Alvear, que fueron tan cercanos a Patricio Elwin, que gobernaron con él, en fin, que son parte de un mismo grupo, una misma generación. Para mi gusto, ahí esto se acaba. Y lo que es lo que va quedando adentro de los antiguos grupos, bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer Eduardo Frei. A mí me interesa mucho saber qué va a hacer el freísmo o lo que quede del freísmo. Estamos hablando también todos de dirigentes, como dice Sergio,
antiguos, ¿no? Estamos hablando de personas que están todas en torno a los 70 Expresidente años. vivo. Por lo tanto, no es cualquier salida. No es Ahora, cualquier salida. a ver, está ahí la posición de Alberto Undurraga, que quiere la presidencia, Fuad Chaín, Que renunció a que ser renunció. Desistió de la efectivamente, pero Fuad Chaín, bueno, de alguna manera el problema que él tenía era que él no compartía esta visión de que había sido tan buena el último periodo de la nueva mayoría. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué va a hacer, por ejemplo, un candidato de estas características a la presidencia? Porque de renovación no se ve mucho, solamente que va a ser presidente por primera vez. Claro, pero tiene que ver eso, efectivamente con la crisis de los partidos que comentaba Eduardo. Yo creo que ahí hay una situación que no se va a resolver efectivamente con una nueva directiva. Es probable que Fuad Chaín, que es campañero, ¿no? Como sabemos, quizás tenga alguna posibilidad de ganar esa elección. Recordemos que además de la salida de Soledad Alvear hay elecciones internas dentro de la democracia cristiana. Y hay hasta este minuto dos posiciones, la de Fuad Chaín y la de Francisco Buenchumilla, que derrotó a Chaín en la elección senatorial, por pocos votos, pero lo derrotó. De alguna manera esa tensión vamos a ver cómo resulta y qué efectivamente logra generar, si logra barrer hacia adentro el partido o efectivamente va a haber una diáspora con Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. Claro, o sea, yo creo que la posición de Alberto Undurraga de considerar que todo estuvo bien le pasó la cuenta. Sin duda. Ahora, ¿en qué posición queda Carolina Goich? Porque en estos momentos se ha tenido que reacomodar en su asiento ella y Alejandro Guillé. Entonces, ¿en qué posición queda? Lamento la decisión, pero ella sigue en la democracia cristiana, eso es lo que digo. Sí. Claro. Aquí hay una situación incómoda, en una situación extraña, porque hoy día yo tengo la sensación de que el eje de poder en la DC está en los tres senadores, Yanna Proboste, Francisco Buenchumilla y Jimena Rincón. Creo que ahí está el núcleo de poder hoy día y me parece que eso es lo que se constata con la salida de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, que se dan cuenta que ya no hay espacio para ello en el partido. ¿Qué pasa con Carolina Goich? ¿Piensas tú que Carolina Goich era de alguna manera la que lideraba a ese grupo, ese sector? Hoy día ya queda de alguna manera excluida en esto, en una posición, como digo, incómoda, y va a tener que buscar cuál va a ser su espacio. Su Recordemos que Soledad Alvear recibió cero apoyo de la democracia cristiana, o de parte importante de la democracia cristiana, en lo que fue el aborto en 3 causales. Quedó predicando sola. solitaria. Era la voz solitaria. Claro, pero habría tenido mucho más peso la voz de Soledad Alvear hoy día si ella hubiera sido candidata a senadora de la República y Gutenberg Martínez candidato a diputado o senador, ¿no? Y hubieran ganado la elección. O sea, esto habría sido un terremoto grado 10, ¿no? Pero hoy día el cisma se veía venir, pero no tiene la dimensión que muchos pudieran ¿Se pensar. retiran los jubilados entonces? Porque Sí. en el fondo están sin tribuna política objetiva. Ahora que no se netamente vaya a sus Burgos, posiciones. como decías tú, es un dato interesante porque quiere decir que efectivamente Algo no hay, digamos, un apoyo restricto de lo que se llamaban los guatones dentro de la ADC, ¿no es cierto? Grupo más conservador, el guinismo. Por lo tanto, pareciera ser que hay una fractura importante y efectivamente todavía estamos esperando los nombres porque no sabemos quiénes son esos nombres que van a acompañar a Soledad Alvear. Lo concreto es que yo insisto que no creo que haya espacio en el actual sistema político chileno para un movimiento humanista cristiano que definitivamente no prende y no se conecta, ¿no es cierto?, con lo que son los temas que interesan hoy día a los chilenos. La pregunta es, ¿qué es el humanismo cristiano? Se lo preguntamos a cualquier persona. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se siente? Y por otra parte, si vamos a ir hacia un punto de vista que nace de un dogma de fe, acuérdense que antes de la Falange venía ya del Partido Nacional, Partido Conservador. del Partido Conservador, perdón. Hoy día también, incluso la fe en las iglesias están en cuestionamiento. O sea, uno piensa humanismo relacionado con derechos humanos Claro. y cristiano inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Esa sería como la síntesis. Pero yo no sé si la gente tiene esa misma lectura del humanismo cristiano. Ese es un asunto importante de resolver en términos de opinión pública. Pero tendría que apostar al electorado católico más progresista, porque, insisto, el otro electorado católico está matriculado, más conservador, está matriculado en la UDI. ¿No? Ese electorado más conservador católico no se va a ir a este movimiento. Y yo no sé si la gente que es más progresista en términos de la Iglesia Católica ve en Soledad Alvear, que se opuso al aborto en 3 causales, y ve en Gutenberg Martínez una figura más próxima a este mundo progresista de la Iglesia. Y déjame meter un dato más. ¿Qué pasa con el mundo evangélico? 3,5 millones de evangélicos existen en Chile. Además, Entonces- la Iglesia Católica está en una profunda crisis. Y eso es lo que yo te decía. Por eso digo que a lo mejor aquí hay que mirar más hacia el mundo evangélico. Yo creo que ahí uno puede encontrar algo del humanismo cristiano perdido, porque efectivamente si uno se va a buscar
en la conexión con la Iglesia Católica y la democracia cristiana, yo creo que ahí es poco, como dices tú, Marco, lo que uno va a encontrar, ¿no? Es un mundo cristiano, pero muy radical y muy conservador ese mundo evangélico. Señores, nos quedan 2 minutos, pero no podemos irnos sin analizar, no mirar, que analizar. Mira, nació el tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William. Aquí están todos los datos, mire. Es el quinto en la línea de sucesión al trono británico, pesó 3,8 kilos, 3 kilos 800, y fue dada a luz a las 11 de la mañana de un lunes, hora de Londres. Ahí está la princesa. ¿Qué es lo que...? Ahí está saliendo a las 24 horas. Tuvo la guagua hace... No hace nada. Hace 2 horas. Claro. Y sale con su guaguita. Es que ella es una princesa. Claro. Entonces la duda es, ¿cómo lo hacen? Sí. Porque- Yo creo que el príncipe se ve más dañado que ella. digamos. Claro. Sí. Pero salió impecable, estuvo con su guaguita, queda quinto en la línea de sucesión. Pero la verdad que 7 horas después, Muy interesante. 7 horas después ya estaba caminando. ¿Pero fue por cesárea o parto normal? No quiero meterme en esa intimidad. Ya. No, ella se ve muy bien y que Sí. nada, pues siempre una buena una nueva vida hay que Una reina celebrarla. ella. Ah. Oye, gracias por habernos Digna acompañado. hasta el final. Digna hasta el final. Digna hasta el final. Ajá. Una princesa. Una princesa. Oye, gracias por habernos acompañado en este Muchas primer gracias. capítulo. Estamos iniciando este proyecto. Genial. Así es que contar con ustedes para nosotros ha sido sumamente importante, porque nos sentimos apoyados, respaldados, y de alguna manera también nos entretenemos, para que venimos por cosas. Sí, Mucho éxito. Gracias por la invitación. Ay. Bueno, agradecido por habernos acompañado. Esto es Noticias UCB Televisión. Nos encontramos mañana con más conversación y análisis de la actualidad. Muchas gracias.